Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos, a un video más de una enseñanza bíblica que hoy daremos el libro de Colosenses, pero lo haremos de forma práctica, de forma general, porque sabemos bien que la palabra de Dios, si la escudriñamos y leemos el texto con texto, podemos sacar mucha enseñanza. Pero hablaremos en grandes rasgos del libro de Colosenses en el sentido donde nos explica el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en esta carta, la importancia de un cristiano que se dé cuenta que si está en salvación, si realmente es cristiano, si realmente está en Cristo, es mucho más allá de decir yo lo amo, yo creo en Jesús, yo tengo religión cristiana, yo pertenezco a la iglesia, yo sí tengo fe. Es mucho más que eso, es mucho más de decir yo me bauticé, yo tengo confirmación, o decir yo leo la Biblia a veces, o la leo mucho, o la leo poco. Es mucho más que eso. Ahí el apóstol nos explica por qué nos salvó Cristo, para qué nos salvó Cristo, cuál es el compromiso de un cristiano, cuáles son sus deberes sociales, civiles, espirituales de un cristiano ante Dios y ante los demás. En grandes rasgos veremos estos puntos, pero es importante darnos cuenta si realmente estamos en Cristo Jesús o si estoy en lo que la religión me dice que ya tengo, que estoy en Él, porque me habla de Él, me habla de la Biblia. Creo que eso es ser cristiano, eso es ser la iglesia verdadera, cuando mi vida no es libre de pecado todavía. La Biblia dice que los cristianos son libres de pecado. La Biblia dice que los cristianos solamente adoran al Padre y al Hijo. La Biblia dice que nada más tienen comunión en el cielo con Dios, los cristianos. La Biblia dice que los cristianos van creciendo de gloria en gloria en la imagen de Jesucristo, como anduvo aquí en la tierra. La Biblia dice que solamente escuchamos la voz de los apóstoles y de los profetas de Dios, que es la Biblia, que es la autoridad máxima para nosotros, que son los principios de vida que tenemos que seguir con la ayuda de Él, con la gracia de Él todos los días. Es mucho más allá de apasionamientos humanos, de sensaciones y de sentimientos humanos, que es una realidad espiritual profunda y poderosa, que transforma la vida de uno, que uno fumaba y deja de fumar, que uno tomaba y deja de tomar, que uno maldecía y deja de decir malas palabras, que uno era peleonero, resentido, orgulloso, soberbio, y ahora uno es humilde, sencillo y perdonador. Y esa obra es de Cristo, no es porque te digan pórtate así, pórtate así. No podemos cambiar, no podemos cambiar de nuestro carácter como somos ya imperfectos y con muchos defectos en el carácter. No podemos cambiar si no interviene Dios y hace una transformación en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, empezando desde nuestro interior. Entonces, hoy veremos un antes y un después de estar en Cristo a través de esta carta. Pero hagamos una oración. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús le damos gracias este día. Nos ha regalado un día más de vida. Nos permite predicar su palabra. Pero si su espíritu no interviene, no tiene sentido, Señor, porque los que están escuchando no entenderán, o los que están escuchando no la recibirán, o los que están escuchando no lo creerán. Si usted interviene, sabemos que sucede el milagro, para que puedan ellos buscar a Dios y salvarse. Ayúdenos a recibir su palabra, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, entonces veremos el libro de Colosenses, la vida antes y después de estar en Cristo Jesús. Cómo éramos antes, aun y que creíamos en Él, aun y que decíamos que teníamos sacramentos, cómo éramos, aun y que íbamos a tomar ciertos sacramentos, aun y que hablábamos con Él en el cielo o le pedíamos a Él, cómo era nuestra vida. Y cuando realmente nacimos del Espíritu, ¿cómo es ahora nuestra vida? Bueno, en la Biblia viene muy claro cómo debe de ser. Y si está pasando esto es que estás en ese proceso en Cristo. Si no, es que no lo tienes, no lo conoces. Por más que la iglesia o cualquier iglesia te lo quiera imponer porque ellos dicen que son la verdad, es mentira. Tu vida tiene que ser un reflejo de la verdad
y de esa verdad está escrita. Si no es así, no te apacientes tu conciencia de que tu iglesia es la verdadera y la única y la más grande. Eso no salva. Dios salva, pero cuando salva vivimos como salvados, no como paganos, no como cristianos carnales. Y ahí está la enorme diferencia. Entonces, veamos el primer texto. En Colosenses 1:3 dice la Biblia, que dice el apóstol Pablo: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Cuando un cristiano verdadero nace de nuevo, cuando a un cristiano engañado le dicen que ya nació de nuevo, hay una enorme diferencia. Un cristiano engañado, aunque le den sacramentos, aunque lo vistan de blanco, aunque le hagan fiesta, aunque lo lleven al río y lo bauticen de bebé, de grande, como sea, y aunque le digan, y aunque él diga yo creo en Jesús, si no sucede nada en su espíritu, si no sucede en su mente y su corazón un cambio, si su vida no es para la gloria de Dios y Dios haciendo una obra en él, no conoce a Dios en el espíritu todavía, no ha nacido de nuevo. Entonces aquí dice el apóstol que esta iglesia ya habían nacido de nuevo, ya habían conocido por la predicación del evangelio santo el evangelio, habían nacido de nuevo, y que gracias a eso veían la fe que tenían en Cristo Jesús, obedeciendo la palabra de Cristo Jesús, y obviamente el amor que ellos manifestaban entre esa fraternidad de hermanos, ayudándose unos a los otros, bendiciéndose unos, amándose con el amor de Cristo entre ellos, que era un testimonio de que habían nacido de nuevo y no un amor fingido, era un amor verdadero. Y aquí decía que ese amor, ese fruto, ese conocimiento, ese crecimiento era manifiesto en ellos porque iban creciendo, iban creciendo, y desde que recibieron la gracia de Dios en verdad. Entonces, cuando recibimos la supuesta gracia de Dios, es mentira, no pasa nada en los creyentes, siguen siendo los mismos, creyendo en Jesús, creyendo en Dios, creyendo que la iglesia salva, creyendo que los sacramentos son verdad, pero no pasa nada en él, es el mismo patán, o sea, el mismo mentiroso, el mismo ratero, el mismo engañador, el mismo falso, el mismo lujurioso, lascivioso, el mismo estafador, el mismo engañador, infiel, el mismo obviamente que está cometiendo adulterio, que está fornicando, o sea, teniendo sexo antes del matrimonio, pero cree en Dios, cree en Jesús y piensa que no es tan malo. Y si es tan malo, piensa que no es tan grave y piensa que tiene absolución en la iglesia. Puras ideas equivocadas, pero lo más importante, no están en Cristo, no conocen a Cristo, no tienen a Cristo, no van a ir al cielo al morir, van a ir a una condenación eterna, y por eso estamos predicando. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por ustedes, de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría de Dios y en toda inteligencia espiritual de Dios. Es algo que no los hombres pueden proporcionar, es algo que los hombres no podemos conseguir en las librerías, es algo que los hombres no podemos obtener. Si no interviene el Espíritu de Dios en nosotros, si no estamos en Cristo Jesús ya, en Él, haber nacido de nuevo en Él, y el Espíritu Santo está haciendo una obra de regeneración, renovación, restauración continua en nosotros, no conocemos a Dios en el Espíritu, conocemos a Dios en lo que se nos ha predicado, adoctrinado y enseñado, y a nuestra manera tenemos una interpretación de quién es Dios, de quién es la Biblia, de quién es la iglesia, de cosas así, pero no tenemos una comunión, una relación personal, íntima, profunda con Dios, donde el fruto se viene dando, donde Él nos va transformando y santificando y quitando toda mancha para vivir como verdaderos
hijos de luz, como la Biblia lo establece, los que sí son de Él. Y entonces están millones y millones de cristianos de iglesia engañados y creen que van a ir al cielo al morir. Y no es así. Por eso es urgente escuchar lo que la palabra de Dios dice. Y entonces creciendo en toda inteligencia espiritual, para que entonces sí andemos como el Señor merece tener hijos, tener siervos, tener servidores. Que andemos en santidad sirviéndole a Dios, agradándole a Dios en todo, llevando el fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Un creyente verdadero tiene que estar viviendo esto, llevando frutos de buena obra, y no me refiero nada más a darle comer al hambriento o cobijo al que tenga frío, sino que también tenemos que llevar de la gracia que recibimos gracia, la palabra viva y eficaz, el consejo, pero también esas maravillas que Dios hace a través de sus hijos para bendecir a los que están enfermos y sanar, para liberar a los que están cautivos. Hay muchas cosas que recibimos de Dios y que nosotros ahora podemos en el nombre de Jesús bendecir a otras personas. Y sobre todo creciendo en el conocimiento de Dios. Pero dice en el verso 21, y a ustedes también que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra propia mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Primero, dicen que el evangelio lo predicaron los apóstoles, como dice Isaías 2:3 y Miqueas 4:2. Nada más los apóstoles de Cristo dejarían la verdad, como lo dijo Cristo mismo en Juan 17. Entonces, nada más Juan 17. Entonces es claro y evidente que nada más ellos dejarían la verdad escrita y Dios la haría llegar a nosotros y en todas las generaciones a través de las cartas escritas de los apóstoles en los primeros siglos, hasta que se estableció la imprenta por Dios. Pero dice que si permaneces fundado en esa fe primera, en esa fe apostólica, y sin moverte de ella, entonces dice que la finalidad de que Cristo nos haya llamado y nos haya llenado de Él y nos haya convertido a Él, es para presentarnos santos, sin mancha, delante de Él. O sea, ser cristiano no es pertenecer a una membresía cristiana, iglesia cristiana, y ser pecadores. Y al cabo cada domingo tomo un sacramento de perdón y una Eucaristía. No, no es ser pecadores todavía atados al pecado. Es decir, si yo mentía, tuve que haber dejado de mentir y de estar en Cristo. Si yo era borracho, tuve que dejar de serlo si estoy en Cristo. Si yo era fumador, Si no lo he dejado, es por dos cosas. Una, no le conocí en espíritu y en verdad, me engañó la iglesia y me creí y no estoy en Cristo ni Él en mí. O dos, sí nací de nuevo, conocí a Cristo, conocí su palabra, su espíritu y todo, pero no me ha interesado vestirme del nuevo hombre y deshacerme del viejo hombre, que eso es una decisión que yo tomo porque Dios pone ya en Cristo y en su espíritu y con su palabra en mí todas las herramientas necesarias para yo ser más que vencedor en Cristo y poder ser libre y ser un discípulo de Cristo. Él pone todo a mi alcance. De mí depende tomarlo o no tomarlo. Es decir, el hecho de que esté yo en Cristo Jesús ya salvo, no da por hecho, ni es como robot que seré todo santo y todo puro porque ya estoy en Cristo. No, es que sí es verdad que ya me libertó del pecado, es que sí es verdad que soy llamado a ser santo, pero también es verdad que Él me mete en procesos de crecimiento espiritual para santificar mi vida en las áreas sobre todo que soy débil y que moralmente hablando que soy débil y que de ahí caigo y que caía en pecado, pero en Él ya no. Él se glorifica en mis debilidades, Él se manifiesta en mis debilidades, enseñándome cómo ser más que vencedor con su conocimiento, con su palabra,
para que yo ande en ese camino, en esa luz, en esa verdad, y yo poder ver y disfrutar de la verdad con la gracia de Él y con la instrucción y consejo de Él, de su palabra. Y eso Él está haciendo una obra continua y ascendente de santificación y sin mancha en mi vida. Si no lo estoy viviendo, no nomás está escrito aquí para que lo leamos y no lo entendamos. Está escrito aquí porque es verdad y lo vive cada hijo de Dios. Si tú no estás viviendo esta realidad espiritual poderosa, es porque aún no conoces a Cristo en el Espíritu. Nada más en tu mente, en tu razón, de cómo te lo han adoctrinado y cómo lo has creído por años y siglos se ha enseñado de forma equivocada y en la iglesia mayor y en muchas iglesias de engaño. Pero tienes que cuidar tu alma, tu salvación, tienes que buscarla, si no, no vas a tener herencia con Cristo. Entonces había que permanecer en esa fe para llevar ese fruto de santidad. Y entonces dice Pablo, por eso a quien anunciamos, que es a Jesucristo, a quien amonestando a todo hombre y enseñándolo a que todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La finalidad de la predicación de la palabra, la finalidad de la enseñanza de la palabra, la finalidad de escudriñar la palabra, no es hacernos teólogos apologetas para estar defendiendo mi religión y presumir que conozco mucho. No. Y estar defendiendo a veces hasta errores doctrinales pensando que porque se cree por siglos esa es la verdad. Cuando mi vida sigue atada a muchos pecados. No. Entonces, todo lo que Dios anunciamos a Cristo y enseñamos de Cristo y enseñamos a Cristo y enseñamos la palabra de Cristo es para presentar a todo hombre perfecto, estando en Cristo, para Dios. Dice, por lo cual también trabajo según la potencia de Él, decía Pablo, y ese poder que viene de Él está actuando en mí y es el que me ayuda a predicar la palabra y es el que me ayuda también a hacer testimonio que sigo los pasos de Cristo, que sigo también buscando la santidad y buscando el estar sin mancha siempre, dice Pablo. Entonces, ser cristiano es tener un crecimiento espiritual, siéndonos santos mejor cada vez. Si yo tengo un carácter imperfecto, que lo tengo, y mentía, ya no debo de mentir, y robaba, ya no debo de robar, y hablaba mal de las personas, ya no tengo que hacer eso, y era chismoso, era agresivo, peleonero, resentido, todas esas cosas se van en el viejo hombre, y me visto del nuevo hombre conforme Cristo me enseña, conforme crezco en el conocimiento de Él y su palabra, y conforme Él está transformando mi vida. Si no está pasando esto, no hay un después de conocer a Cristo. Es una mentira de religión lo que he creído. Dice en el versículo capítulo 2:8, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Clave. Le está hablando a la iglesia del primer siglo Pablo, y ya estaba pasando esto. Había gente, había líderes de iglesia, había hermanos de iglesia que estaban predicando el error dentro de la iglesia, usando la misma Biblia. Dice que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, muy sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos de este mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes ya están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice Pablo, no se dejen engañar por doctrinas falsas, por filosofías cristianas falsas, por huecas sutilezas, porque son huecas, no tienen sentido, pero son muy sutiles para engañar, que les van a convencer según como los hombres piensan, que según los rudimientos de este mundo es la divinidad. Que la divinidad hay un papá, hay una mamá y hay un hijito. No se lo crean, dice Pablo, no se lo crean. Esos son los rudimentos del mundo, una familia del mundo, papá, mamá, hijito. Así no es en el cielo. Según Cristo, dice Pablo, Él es nuestra divinidad. Él es toda la divinidad. En Él estamos completos. En Él tenemos todo.
Dios lo dejó para que tuviéramos comunión con su Hijo Jesucristo. Dios lo dejó para que fuera el único mediador entre Él y nosotros. Dios lo dejó para que fuera el único sanador, salvador, intercesor, el único nuestro abogado. Dios le dio toda la gloria a su Hijo y su Hijo le dio toda la gloria al Padre. No hay del Génesis, Apocalipsis, nada de tener comuniones con gente aparecida. No importa que vengan, nos advirtieron los apóstoles en Gálatas, Pablo, que Satanás se va a disfrazar de ángeles de luz, se va a disfrazar de gente de santos muertos para aparecerse y pedirle a la humanidad: háganme un templo, a mí me mandó mi hijito, háganme un templo, a mí me mandó Dios, háganme un templo, a mí me... Y todos le ponen templos y ponen nombres de esos personajes que se aparecen y los andan cargando y haciendo fiestas todos los años por las calles. Y a Dios, el único verdadero Dios, no se le festeja como debe de ser, no se le adora en espíritu y en verdad, solo a Él, porque no le conocen, porque no le tienen, lamentablemente. Por eso aquí dice: no se dejen engañar por huecas sutilezas según los rudimentos de este mundo, que son tradiciones de hombres, no son de la divinidad. En Él estamos completos, en Él tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos a nadie más que a Cristo Jesús. Y en el 3.1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo en verdad, entonces busquen las cosas que hay de arriba, donde está sentado Él a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice: si realmente tú eres un cristiano que está en Cristo y que te está llevando en santificación para estar sin mancha y sin arruga, limpio, realmente para estar limpio delante de Él, entonces tú eres alguien que ve y que está buscando las cosas que vienen en la Biblia de cómo agradar a Dios, cómo vivir con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, cómo honrar a todos ellos, cómo incluso ser con tus enemigos, misericordioso, perdonador, bendecirlos. Y todo eso es por medio del poder de Cristo en ti, gracia de Dios en ti, más que con tus fuerzas y tu carne nunca podrás, nunca podré, si no interviene Dios en nosotros. De ahí la diferencia de tenerle y no tenerle. Y entonces dice aquí que alguien que sí está en Cristo está mirando las cosas eternas, tiene puestos sus ojos en el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo. Está buscando las cosas eternas que Dios establece en su palabra para nosotros vivir en ellas. Eso es lo que da testimonio. Y también dice aquí en el verso 5: haced morir pues lo terrenal en ustedes toda fornicación, todo sexo antes del matrimonio, toda impureza, dice pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bien claro, dice: ya dejen esas cosas porque ya están en Cristo. Si no han dejado la avaricia, la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño, la falsedad, la lujuria, si no han dejado de vivir en pecado y siguen igual que antes, es porque Cristo no está ahí. Es porque Cristo no está ahí. Y dice: y si sí nacieron de nuevo y son mis hijos, pero no han querido buscar mi rostro de tarde y de noche, de día, no han buscado mi palabra para llenarse de mi conocimiento, y siguen igual atados al pecado, ahí viene mi ira para los hijos de desobediencia, como cualquier impío, como si nunca hubieras tenido a Cristo. Dice: en las cuales ustedes también anduviste en otro tiempo, aclarando, antes de Cristo éramos eso, fornicarios, engañadores, mentirosos, adúlteros, de todo tipo de pecado estábamos atados, dice. Pero antes, ahora ya no tienes por qué mentir, ahora ya no tienes por qué estar peleando. Dice: y así como Cristo los perdonó, también nosotros debemos de perdonar. Y dice que ya nos tuvimos que haber despojado del viejo hombre y que debemos de vestirnos del nuevo hombre en Cristo, que se va renovando a la imagen de Cristo hasta tener el conocimiento pleno. Es un conocimiento que va en ascenso, ascenso y ascenso, como lo vamos a ver en el siguiente pasaje. Y que dice que vestidos con el nuevo hombre es como escogidos de Dios. Si somos de Cristo, entonces tenemos benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Nos soportamos todos los unos a los otros, perdonamos todos como Cristo nos perdonó a nosotros.
Y así también dice, y sobre todo nos vestimos de amor, que es el vínculo perfecto. Si el carácter de Cristo se está formando en nosotros, estamos viviendo estos cambios y estos atributos que son de Dios, que se están formando en nosotros por su gracia y su poder. Pero que dice que nosotros nos tenemos que vestir. Es decir, nosotros nos tenemos que esforzar en buscar el rostro de Dios. Nosotros nos tenemos que esforzar en buscar su Biblia, su presencia, no sacramentos, no rituales en la iglesia, no la iglesia, eso no salva. Eso son mentiras que nos han engañado por siglos. Por eso las familias, aunque creamos en eso y seamos muy devotos en eso, no cambiamos. Somos los mismos. No glorificamos al Dios en todo lo que hacemos todos los días. No predicamos su palabra a todos los que nos encontramos en las calles, porque no le conocemos. ¿De quién hablamos? No hablamos de las virtudes de Cristo a los demás. No hablamos de la salvación de su palabra a los demás. Y no damos consejos según la Biblia. No seguimos ni nosotros mismos esos consejos, porque no le conocemos. Y de ahí partimos que sí tenemos un gran problema entonces, de que queremos conocerle y no le tenemos. En Colosenses 3:18 dice, consejos de que las casadas se sujeten a sus maridos, pero como conviene en el Señor. También habla de que el marido no sean ásperos con ellas, que amemos a las esposas, y que los hijos obedezcan a sus padres, que los padres sean también pacientes con sus hijos, que les enseñen el camino del Señor, pero que no los hagan exasperarse, que no los hagan ellos entristecerse y desviarse, que hay que tener todo con orden y con medida y con amor. Pero ahí viene en cuanto a los amos y en cuanto a los siervos, el trabajo. Pero la medida principal es que solo podemos lograr estas medidas y esta forma de vida y formas de familia llenos de Dios, estando en Cristo Jesús. Y dice en el verso 25, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas para con Dios. Si cualquier hijo de Dios comete una injusticia, va a recibir el mismo pago. Si cualquier hijo de Dios comete un pecado en contra de alguien, va a recibir el castigo de eso. Diciendo Dios, no porque son mis hijos los voy a apapachar, al contrario, los voy a disciplinar para que puedan salvarse y no pierdan la salvación, viviendo de nuevo pecando y pecando. Entonces, si una persona está en Cristo, tiene que haber un antes y tiene que haber un después, que es importantísimo. Un antes y un después. Dice Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella de día y de noche, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que se manifieste como yo debo de hablar esa palabra bendita. Dice, una de las características de un cristiano es que no solo está orando por él, por su familia, por estar en la presencia de Dios velando, sino que también está clamando por toda la iglesia para que llevemos la palabra a los demás, para que se puedan salvar como Dios nos ha salvado a nosotros. Porque eso existe en el corazón de Dios, en el Espíritu de Santo. Quiere salvar a todos y necesita la iglesia predicar la palabra, pero no la institución, no, cada persona que está en Cristo, con la gracia de Cristo y con la verdad de Cristo en ellos. Predicar a toda criatura para si quieren escuchar a Dios y Dios abrirles el entendimiento para que se salven. Entonces es importante que en un corazón que ha nacido de nuevo no puede callar. Un corazón que tiene a Cristo no puede detenerse. De su boca va a salir alabanza para con Dios, pero también de su boca va a salir la predicación de la palabra en todo lugar. No puede detener las palabras, no puede callar, porque ya conoce la verdad, ya está en la verdad, ya está en la salvación, ya se está gozando con Cristo. Y en el 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Un creyente cambió su vida radicalmente, ya dejó el viejo ser bajo el agua, ya resucitó para una nueva vida. Esa nueva vida Dios la está perfeccionando día a día, está creciendo en salvación.
está creciendo para la gloria de Dios y para seguridad de lo que, en quién está y en quién confía y a dónde va. Y ese cambio continuo y ascendente lo vivimos todos los días. Dejamos de mentir, de hablar mal, de ver lo que no conviene, para honrar a Dios, más que una imagen, más que la religiosidad, es algo espiritual glorioso. Pero si tú no estás experimentando todas estas bendiciones de un antes y ahora un después en Cristo, aunque estás en ese proceso de ascenso, en crecimiento espiritual, si no lo estás viviendo, no te confíes por la iglesia, no te confíes por tu filosofía cristiana de pensamiento, cómo es Dios, quién es Dios y cómo es tu salvación y quién es la iglesia verdadera. No te confíes, si no has podido ser libre del pecado, tienes que buscar a Dios para que seas realmente libre aquí en la tierra. Porque Dios solamente se va a llevar, como vimos en los primeros capítulos, a aquellos que estén sin mancha, que estén limpios delante de Él. Son los que podremos ver a Dios al morir. Dios les bendiga. Hasta la próxima.